No sé si ya nos dimos cuenta, hermano, de que no estamos en un servicio normal como normalmente nos reunimos. Hay algo especial, la presencia de Dios se siente de una manera diferente, pero es porque Dios nos ha convocado hoy acá. Amén. ¿Usted lo cree? Dios ha dado una palabra para esta iglesia a través de profecía, y el Señor hablaba y decía: yo quiero y anhelo un servicio especial para que me honren. Porque el objetivo de esto, hermanos, es de que Dios ha obrado de muchas maneras con muchas familias. Muchos han visto la mano de Dios, el milagro, el respaldo de Dios, pero Dios anhela ese espacio especial para glorificar su nombre y avergonzar a Satanás. Usted se quiere conectar a este momento. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Cristo vive. Aleluya. Cristo vive. Jesús dijo que los milagros seguirán ocurriendo aún hasta en los últimos tiempos. Y nosotros creemos, hermanos. De hecho, Jesús dijo también: si alguno de ustedes tiene fe en las cosas que yo hago en mi nombre, dijo Cristo, ustedes harán mayores cosas en mi nombre. ¿Usted lo cree? La fe es poderosa. Aleluya. Vamos a invitar a unos hermanos y vamos a iniciar con hermana Oralia de León, para que pase acá y pueda contarnos lo que Dios ha hecho en su vida. Hermana Oralia, este tiempo es para usted. Démosle una ofrenda de palmas al Señor porque Él está aquí. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Solo les voy a contar lo que me ha pasado del 2011, que me hicieron 5 operaciones en un mes. Y entonces yo estuve muy grave, pero primero Dios, que es grande y poderoso, aquí estoy parado delante de todos los hermanos. Les pido, Padre Santo, que crean en Él, porque solo Él puede hacer la obra muy grande, porque yo estuve grave en el hospital y el primero Dios me ha puesto en sus manos y aquí estoy, Señor. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Vamos a invitar a hermano Esteban para que pase. Hermano Esteban, este es su momento. Pase, hermano. Bien. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Yo les voy a contar el testimonio que a mí me sucedió hace dos años con 5 meses. A mí me operaron de la próstata, y cuando me operaron en la capital, por el hospitalito Los Álamos, cuando me operaron salí de la operación y ahí estaba mi familia. Y cuando los llamaron, les dijo el doctor que lo que él decía era de que ya solo eran 2 meses los que me habían dado de vida, pues, porque yo lo que tenía era cáncer terminal. Tenía en la próstata, tenía en el páncreas, en un testículo y el corazón. Prácticamente lo que había dado él eran 3 meses de vida. Llamaron a mi familia y le dijeron de que me dieran todo lo que quisiera yo, porque ya solo 3 meses tenía de vida. Y a mí no me dijeron nada. Yo miraba que mi esposa y mi cuñada en la terraza estaban ellos platicando. Ellos no me querían decir nada, pues. Y yo les preguntaba: ¿y qué fue lo que pasó? Nada, si no hay nada. Tranquilo, estamos platicando aquí nada más, decía. Pero yo
sentía algo en mi corazón y yo dije, cuando me operó el doctor, yo ya estaba en el quirófano y dice el doctor que yo estaba orando, que me estaban haciendo la operación, pues. Y cuando salí de la operación me llamaron a la familia y les dice que eso les dijeron, de que me dieran de todo lo que yo quisiera porque yo ya solo 3 meses tenía vida. Pero yo lo que creo es en el Señor y el Señor me sanó y aquí estoy. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Sí, ya. Iba a usar el otro. Gloria al Señor. ¿Por qué no le damos otra ofrenda de palmas al Señor? Dios nos ama. Vamos a recibir a la hermana Paola Cabrera. Paz, hermana Paola. Que este tiempo es para usted y el Señor. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Si hoy estoy en este lugar es por la misericordia de Dios y su gran amor, porque créanme, hermanos, que pasé un proceso bien difícil. Cuando tenía 8 meses de embarazo, resulta de que me empecé a sentir mal, pero yo no creía que fuera esa enfermedad del COVID, porque yo decía tal vez va a ser una simple gripe, un simple dolor de cabeza. Y pasaron los días y yo me seguía sintiendo mal. Pero resulta que mi tía se hizo la prueba y dio positivo. Entonces todos en mi familia me empezaron a decir, ¿verdad?, que para que yo me sintiera mejor y que estuviéramos seguros que no fuera eso, que me realizara la prueba. Resulta de que el 10 de junio fue el día que yo me realicé la prueba, pero fue algo tan difícil porque incluso yo me recuerdo que estuve preguntando y fui al centro de salud y me dijeron, no hay pruebas. Entonces, ¿qué hago? Le dije yo a mi esposo, ¿verdad? Y me dijeron que fuera a Canía. Pero Dios es tan grande porque hasta en eso vi la mano de Dios. No tuve que ir hasta Canía, sino que vino una enfermera de Canía a mi casa y me realizó la prueba. Y cuando ella me dio el resultado que sí era positivo, créanme que fue algo muy fuerte para mí, porque yo rápido pensé en mi bebé. Y yo dije, Dios mío. Y yo sinceramente me sentí con mucha angustia y le dije a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Entonces él me dijo, mira, llamemos al pastor. Entonces así fue como nosotros ese mismo día llamamos al pastor, ¿verdad? Y contándole lo que había sucedido. Y vino él y me dio palabras de aliento y yo creí en la palabra. Yo dije, Dios está conmigo y Dios no me va a dejar. Pasaron los días, hermanos, yo me sentía en el día, miren, yo me sentía muy bien, pero en la noche venía la angustia. Habían momentos que yo sentía que no iba a poder más y mi esposo decía, vení, vamos a orar, oremos, clamemos a Dios. Yo recuerdo que varias veces estuvimos llamando a hermana Mayra para que ella nos acompañara en oración, porque créanme que uno solo no puede. Y hubo un momento de esos que yo perdí mi fe. Yo dije que Dios no estaba conmigo. Y créanme que en ese momento yo dije, Dios, ¿por qué me estás dejando? Pero luego yo vi la mano de Dios obrar en mi vida. Pero resulta que pasaron los días y ya cuando el COVID había salido de mi cuerpo, dejó secuelas. Una de esas secuelas fue de que me faltó el aire y el oxígeno a mi bebé y tuve que ser hospitalizada. Estuve 4 días en un hospital, que también fue algo muy difícil porque
créanme que en Quiché no querían recibirme porque por el caso que yo estaba embarazada. Pero hasta en eso Dios puso personas, ¿verdad?, que me ayudaran y dijeran, mire, aquí hay un hospital nuevo, ahí la van a recibir. Y así fue que me recibieron en ese hospital. Pero Dios hizo la obra en mi vida y hoy puedo decir que Dios es grande y tenemos un Dios de amor y tenemos un Dios que si nosotros tenemos fe y le creemos con todo nuestro corazón, Él hace la obra en nuestra vida. Y mi milagro yo lo pude ver. Y miren, ahí está mi bebé. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de él. Y las bendiciones han venido a mi vida de una manera tan sobrenatural que incluso que yo saliendo de esa situación me llaman para decirme que yo me había ganado un trabajo. Imagínense qué bendición. Dios, cuando dice que lo va a bendecir a uno, lo bendice en el tiempo de Él. Y yo sé que las bendiciones van a seguir viniendo para mi vida. Yo le doy la gloria y la honra al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Gloria a Dios. Estamos felices. Y eso que hoy no se apuntaron todos los... Realmente son mucho lo que Dios ha hecho, hermanos. Pero como el espacio no es para mí, yo normalmente paso, aunque sea a recoger ofrendas. Entonces no voy a dar testimonio porque vamos a gozarnos con otros hermanos. Queremos gozarnos escuchando el testimonio de hermana Johanna Morales de Caniá. Es una hermana que ha estado muy persistente en la iglesia, en la lucha, batallando diferentes desafíos, hermanos, pero este momento es para usted, hermana, para que usted pueda contarnos lo que el Señor ha hecho en su vida, en su familia y en la vida de su hija Angie. Buenas noches, amados hermanos. Pues fíjense que yo quiero comentarles un milagro que nosotros recibimos en la vida de Angie, que ahora es fácil, ¿verdad?, estar hablándolo. Bueno, como siempre, yo siempre soy chillona, ¿verdad? Pero yo creo que ya todos me conocen. Pues resulta que en mayo, Angie, siempre le miraba yo su estómago grande, pero yo nunca me imaginé que fuera algo tan anormal, ¿verdad? Bueno, y pasaron los meses y al final en mayo yo llevo a la nena con la doctora y cuando la doctora estaba temblando, ¿verdad?, al darme el diagnóstico y me dice, ¿venís sola? No, vengo con la nena. Pues déjala allá afuera, te tengo que decir algo, pero tengo que hablar solo contigo. Cuando me dijo así, yo sentí algo y le dije, ay, pero si es algo grave, no me lo diga, doctora, yo no aguanto. Porque me he dado cuenta que soy una mujer tan débil en eso, ¿verdad?, en recibir noticias así, no la soporto. Y bueno, a la final me dice la doctora que la nena tenía algo anormal en su estómago. Me dijo ella, no te puedo decir qué es, pero al final que no tuve ni el valor de ir a hacerle todos los exámenes que la doctora me mandó. Bueno, a la final, al día siguiente regreso con la nena, ya me llevo a Melanie, que ella es la valiente de la familia, y me dice, le digo yo a la doctora, todo lo que tenga que decir, dígaselo a ella. Y yo me salí, hermano, yo soy débil. Bueno, a la final me dice la doctora, cuando le hicimos la tomografía en el estómago, dice la doctora, la nena tiene un tumor, pero era exagerado, hermanos. Era exagerado ese tumor y ella no aseguraba si era benigno o maligno, nadie sabía nada. Bueno, me vengo a la casa y comenzamos a orar, a ponernos en ayuno. Pero ahí en esos momentos es cuando uno se da cuenta lo poderoso y lo maravilloso que es Dios. Y es donde nos damos cuenta que no somos débiles, sino que somos fuertes, ¿verdad? Pero con Él
Sin Él no somos nada, hermanos. Sin Él nada podemos, sin Él a ningún lugar vamos. Y a la final me dice la doctora que ella necesitaba los resultados, pero nunca me los daban, pero ella me ayudó, una doctora tan linda, ella me ayudó y me dice, yo te voy a ayudar. Los resultados estaban para día viernes y me dijo, yo no puedo esperar que la nena tenga eso en su estómago, tengo que operarla de emergencia, pero necesito todo. Al final, hermanos, resulta que operan a la nena y ese tumor, nosotros pasamos todo el día orando, amanecimos orando, ayunando, entregando los ayunos a las 6 de la tarde. Y resulta que Dios obró en la vida de Angie. Ese tumor le estaba presionando su riñón, su ovario, su intestino. La nena tenía todo presionado con ese tumor, ¿verdad? Era una masa. Pero me dice la doctora, no creas que le voy a hacer una operación pequeña a tu hija, la operación va a ser grande, me dice. Y ella lloraba porque ella no quería una operación grande. A la final vinieron doctores y yo le decía que venga quien venga, yo veo qué hago, pero yo quiero que mi hija se salve. Pero yo clamándole a Dios. A la final, para gloria y honra de Dios, fue algo impactante, hermanos, fue un milagro divino. Yo me recordaba de una prédica de nuestra hermana pastora que decía que si viéramos un hijo enfermo, ahí tuviéramos más fe y nos aferráramos más a Él. Y fue donde yo decía, yo me tengo que aferrar a ti, Señor. ¿A dónde vamos si tú no nos ayudas? A la final operan a la nena y eso se convirtió en agua. Ya no era tumor, ya no era masa, sino que se lo pudieron hacer aspirado. Y eso pesaba no sé cuánto en medidas, pero se convirtió en 3,5 litros de agua. Fue algo, hermanos, que los doctores se quedaban impactados y nos preguntaron si nosotros éramos cristianos. Y ellos se quedaron admirados del milagro que sucedió en la vida de la nena. Y por lo mismo yo los animo, hermanos, que sigamos, que no hay otro camino y solo tenemos que servir a nuestro Dios y para Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias, hermanos. Alabamos el nombre del Señor. Yo quiero invitarle, ¿por qué no le da un grito al Señor? Dígale gracias, Padre. Solo dígale gracias, Padre. Gracias, Padre. Mucho ha hecho el Señor. Vamos a seguirnos gozando, que nuestra fe siga creciendo. Vamos a escuchar a hermana Mayari Tobar. Ella tiene una palabra sobre algo que ella vivió. Este tiempo es para usted, hermana Mayari. ¿Dónde está? Sí. Buenas noches, hermanos. Hoy estoy aquí para contarles del testimonio que pasó en mi hogar. Un año después de casada yo acudí a un médico, el cual en la primera cita me diagnosticó como una mujer estéril. Saliendo de ahí, lo primero que hice fue llamarle a mi esposo y a mi mamá. Y ellos me dijeron de que yo no tomara esa palabra. Pero es aquí donde el enemigo pone cosas en la vida de uno, mentiras, donde uno las realmente termina creyéndolas. Pero la esperanza y la fe seguía viva en nosotros y nosotros seguíamos luchando con mi esposo. Después de esta noticia yo empecé a realizarme muchísimos exámenes, los cuales fueron muchas veces dolorosos, pero me los hice y todos salían a la perfección. En mi sistema no había nada mal, así que los doctores no se explicaban por qué yo no quedaba embarazada. Y
en nuestros planes pues estaba pues disfrutar nuestro matrimonio como pareja, ¿verdad? Pero no así olvidando que nosotros anhelábamos también un bebé. Pero en diciembre del 2020 nosotros empezó la iniciativa de querer buscar a nuestro bebé y empezamos a buscarlo, pero no se daban las cosas. Yo no quedaba embarazada. Y en marzo de este año, nuevamente fui a una cita con el doctor y me dice, da la casualidad que el doctor que siempre me miraba no estaba, entonces tuve que cambiar y otro doctor me vio. Entonces aproveché y yo le dije de que yo quería un diagnóstico nuevo de ese médico. Y me sorprendió porque me dijo, mira, si yo fuera vos, me iría inmediatamente a la ciudad capital. Iría a buscar una clínica de infertilidad, porque recordá, me dijo, de que no hay peor problema del que no se ve. Y en tus exámenes no hay nada malo, pero la respuesta a todo sale de que sos infértil. Entonces yo salí de ahí y mi esposo me estaba esperando y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir. Y en mayo decidimos acudir con el doctor y recuerdo que lo primero que nos pregunta él fue, ¿qué religión tienen ustedes? Y nosotros le dijimos de que éramos evangélicos. Y entonces con mayor razón nos dijo él de que pidiéramos en oración y buscáramos a nuestro bebé. Porque si en mí los exámenes salían a la perfección, era porque algo estaba pasando y nosotros teníamos que luchar y conseguir a nuestro bebé. Pero todo cambió. Empezamos a orar y yo recuerdo que un sábado, platicando con mi suegro, él me comentó de una hermana que concibió su bebé. Y yo le respondí con unas palabras que todos tenemos un propósito y al tiempo de Dios se cumple. Eso fue día sábado. Día domingo, lo que les voy a contar parece tal vez de película, pero si no me creen, el pastor es testigo de todo lo que pasó en mi vida. El día domingo recuerdo bien que un hermano norteamericano vino a predicar y nosotros como siempre pidiéndole a Dios ahí. Y yo le pedí a Dios y recuerdo perfectamente que el pastor se dirigió hacia nosotros y me dio la palabra. Y la palabra nunca la voy a olvidar porque dice así: ya te enteraste de las buenas nuevas que hay en la iglesia. Y dice el Señor que es tu turno, que te toca, que te corresponde recibir tu milagro. Y yo sabía perfectamente que un día antes yo me había enterado de la noticia de esta hermana, ¿verdad? Entonces la petición era pedirle a Dios en ese momento. Y lo hicimos. El día miércoles yo estaba en un pueblo vecino viendo ropa de bebé, niña. Y llega una señora que no la conozco, no sé quién es y no tengo comunicación con ella. Y me dice, usted no mire esa ropa. Y yo, impresionada, le dije, ¿por qué? Porque usted tiene que ver la de bebé varón, me dijo. Y a usted, un hombre de Dios, le dio una palabra, me dijo. Y esa palabra, créala, me dijo. Porque ese hombre es usado y ungido por Dios, me dijo. Y usted crea esa palabra. Como les digo, yo no conocía a esa señora. Luego me dijo, le voy a decir en mi corazón lo que está. Si usted quiere, hágalo, y si no quiere, no lo haga. Ya es cuestión de usted, pero no pierde nada y luche. Haga 7 días de ayuno y 21 días ponga a orarse de 1 de la mañana a la 1 de la mañana. Entonces yo vine, acudimos con el pastor, él nos dio una nueva petición, nos veníamos a orar aquí con mi suegro, mi esposo y yo. Y después el pastor nos aconsejó, ¿verdad?, que acudiéramos a una clínica de infertilidad. Y nosotros, pues el pastor nos dijo de que había que pedir la cita con tiempo y prepararnos también económicamente. Entonces nosotros con mi esposo dijimos que sí, que estaba bien. Pero al salir de aquí con el pastor, pues yo le dije a mi esposo que yo sentía de que no iba a haber necesidad de ir, que yo sentía que Dios iba a hacer el milagro en mi vida, en nuestro matrimonio.
Y créanme, hermanos, que así fue. Fueron 3 meses de espera después de esto. Un mes donde el ciclo menstrual no estaba normal. El segundo mes tampoco. El tercer mes pasaron 50 días esperando mi ciclo menstrual. Y yo, por el miedo, porque me había hecho una infinidad de pruebas de embarazo, yo no me quería hacer la prueba de embarazo. Pero mi esposo me dijo que me la hiciera y que creyera. Y yo recuerdo perfectamente que fue un domingo después de aquí de la iglesia y yo le dije que me la iba a hacer. Y yo recuerdo que me fui al baño y echando lo que se tiene que hacer, se marcaron las 2 liñitas rojas. Y ese era mi milagro. Y entró mi esposo y yo solo le decía, se marcaron las 2 rayitas, porque no podía decirle más de la emoción que yo sentía después de cuánto tiempo esperar. Yo pude tener mi milagro y yo sé que ese milagro yo lo obtuve ahí hincada, pidiéndole a Dios, sometiéndome y creyendo en que Dios iba a hacer mi milagro posible. Y por eso estoy aquí, para avergonzar al enemigo. Y gracias, hermanos. Dios es bueno. Llega un punto de nuestra vida que por más dinero que tengamos, hermanos, no lo podemos lograr, pero cuando nos humillamos delante del Señor podemos tocar su corazón. Amén. Vamos a recibir a nuestro hermano Mario Olmos. Nuestro hermano Mario Olmos tiene una palabra de su milagro, el proceso que han vivido con su esposa. Aleluya. Pues bueno, el hecho de estar en este lugar es un milagro poderoso. Bueno, así en resumido, pues creo que la vez pasada les conté más o menos el testimonio de mi vida, de cómo yo de verdad tuve un accidente para morir, y definitivamente, pero el Señor hizo un milagro conmigo y aquí estoy. Pues yo me fracturé la clavícula, me fracturé 3 costillas, se me rasgó el hígado, yo estaba desangrando, el brazo la iba a perder, en fin, un montón de cosas, la mitad de la oreja. Pero ahí el Señor estuvo fiel y aquí estoy. Esto es parte de un milagro poderoso. Pero hay otro testimonio bien importante y de verdad que a nosotros nos sorprendió con el nacimiento de nuestro bebé. Bueno, más bien que cuando quedó embarazada mi esposa. Yo recuerdo un día domingo que venimos aquí a un ayuno y en ese ayuno se nos habló acerca del verdadero ayuno, el poder del verdadero ayuno, que no consistía solo en aguantar hambre, en venir a pasar un tiempo. Y una palabra clave que marcó mucho nuestros corazones con mi esposa fue de que nosotros teníamos que dejar ir libres a los que nosotros oprimíamos en nuestro corazón. Y aunque muchas veces todos dicen sí, te perdono y todo, pero dentro del corazón quedan cosas que todavía no hace libre a la otra persona que usted supuestamente perdonó. Y al llegar a la casa después del servicio, nosotros llegamos y empezamos a meditar, empezamos a hacer nuestro devocional y recordamos de que el pastor nos dio unas instrucciones en nuestro matrimonio, de cómo nosotros teníamos que llevar nuestro matrimonio para que al final las cosas nos fueran bien. Y yo recuerdo que él dijo una palabra cuando él decía, después de un año de que ustedes estén casados, entonces ya después de eso ya pueden ustedes pedir un bebé, y después de ese año, 3 meses después, ustedes ya pueden tener un bebé. Nosotros lo creímos, hermanos, lo creímos con fe. Pero ya en esos días, cuando después del ayuno empezamos a pensar y decíamos, no, hombre, ya van más de 7 meses después del año, 8 meses, y nosotros dijimos, no, esto no está bien. Y eso pasa con muchos, de que como no se da, se va, viene, se vuelve normal, pero en realidad no es que sea normal. El Señor da una palabra y eso se cumple.
Y nosotros empezamos a orar con mi esposa y recordamos esa palabra y le dije a ella, meditemos, examinemos en nuestro corazón a quién no hemos liberado, a quién tal vez sí ya perdonamos, pero no lo hemos liberado todavía del todo. Y se nos vino un mismo nombre a los dos. Entonces nosotros esa noche empezamos a orar, a bendecir a esos hermanos y empezamos a liberarlos en nuestro corazón, y de verdad fue un momento bien glorioso. Y resulta que 1 mes y medio después nos dieron la noticia de que mi esposa estaba embarazada, y nosotros de verdad, de la emoción ya no hallábamos si gritar o saltar o llorar, no hallábamos ni qué hacer. La cosa es que le dimos gracias al Señor por ese momento, porque de verdad nosotros anhelábamos un bebé, y empezamos a hacer cuentas para atrás en qué tiempo fue, y resulta que fue exactamente ese día cuando nosotros decidimos perdonar y de verdad romper esas ligaduras o esas ataduras que oprimen a otros en nuestro corazón. Y así fue, y pues hoy tenemos la bendición de tener un bebé muy sano, muy hermoso, y pues nos alegramos. Muy comelón, dice el pastor. Pues bueno, la gloria es para el Señor, y esto es un testimonio muy glorioso. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a recibir a nuestra hermana Andrea Olmos de León. Venga, hermana Andrea Olmos. Que el nombre de Cristo siga brillando. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí reunidos una vez más en la casa del Señor. Quiero compartirles en una administración donde todos pasamos aquí al frente. El hermano pastor hizo la cordial invitación que si alguien tenía una necesidad muy personal, que pasara aquí al frente. Inmediatamente tomé la decisión de pasar. Estaba pasando por momentos muy difíciles de mi vida. Recuerdo, pasé aquí en este lugar, vino hermana Mayra, la profeta, colocó sus manos sobre mi cabeza, empezó a ministrar. Yo no pude resistir el poder del Espíritu Santo. Era algo que quemaba. Caí al piso. Estando allí en el piso, yo empecé a ver a Jesús de este lado donde dice el fundamento. El Señor, el Espíritu Santo me empezó a mostrar a Jesús. Y allí en la parte donde dice nuestra iglesia, casi cerca de la puerta, el enemigo. Ahora entiendo por qué está el enemigo en ese lado. Es porque él no tiene parte ni suerte aquí en este lugar. Este lugar le pertenece a un Dios vivo, a un Dios que vive, a un Dios que perdona, a un Dios que hace milagros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Estando yo allí, el Espíritu Santo me empezó a hablar, me empezó a decir, es tiempo que hablen mis hijos, que den a conocer a los demás lo que yo he hecho por ustedes a través de testimonios. Es por ello que usted y yo estamos aquí reunidos en esta noche para glorificar el nombre del Señor, para decirle que Él es bueno con nosotros y que para siempre es su gracia con nosotros. Pues Él empezó, yo regresé a las cosas del Señor. Créanme, hermanos, que no era fácil para mí. Cuando yo regresé, mucho tiempo, me fui a la vida mundana nuevamente. Estoy hablando de aproximadamente unos 12 a 13 años. Cuando yo regresé, traía mucha amargura en mi corazón. Mi baja autoestima estaba por los suelos. No solo eso, sino que una mala actitud en mi trabajo. Tenía muy mal vocabulario. Creo que los que trabajan ahí en el centro de salud se han dado cuenta cómo yo era antes.
No me podían llamar la atención, que ya luego les gritaba a mis jefes, no respetaban ni la jerarquía de jefes. Pasando el tiempo así, empezaron a suceder muchas cosas entre mi esposo y yo. Muchos problemas, muchas discusiones, ya no había respeto, la comunicación se perdió, la confianza se terminó, el amor, todo estaba por los suelos. El enemigo empezó a aprovecharse de mi persona, empezó a buscar varias estrategias para que yo cometiera algún tipo de pecado. Recuerdo una vez, me empezó a ofrecer oportunidades para que yo entrara en un pecado de adulterio. El Señor es bueno. Le habló a una hermana profeta. Se acercó hermano pastor conmigo. Necesito hablar con usted. Esto dice el Señor de usted. El Señor estaba revelando el espíritu que el enemigo estaba poniendo para que yo cayera en ese pecado. Tantas cosas fueron. El enemigo no pudo conmigo, porque yo lo vencí en el nombre del Señor, porque yo creo en la palabra del Señor, que Él es más poderoso sobre todas las cosas. Pasando todo eso, no pudo de esa forma. Buscó varias formas de cómo atacarme. Yo quería abandonar mi hogar, quería dejar todo, porque prácticamente mi hogar ya está todo destruido para mí, pero para Dios no. Estando así, yo dije, voy a demandar a mi esposo, le voy a sacar la pensión alimenticia y que me pase gasto a mí como que si yo no estuviese trabajando. Pasando el tiempo, todo eso pasó. Un tiempo donde yo estaba embarazada, como unos 8 meses de embarazo. Mi esposo ya no se acercaba conmigo. Prácticamente ya era quien por su lado. Mis noches enteras yo lloraba y le clamaba al Señor: Dios mío, si tú me escogiste cuando yo estaba perdido en el pecado, ahora necesito, Señor, que tú me liberes y que tú me ayudes y que tú me levantes. No sé qué sienten ustedes, hermano, pero yo siento una gran presencia del Señor aquí, algo que quema mi cuerpo. Todo eso pasó. No le di gusto al enemigo. Luchó y luchó contra mi vida. Cuando yo empecé mi embarazo, se alteró mi presión. Subió a mi presión a 160, 110 y lo normal es 120, 80. Recuerdo esa vez estaba de turno. Aún así, el médico de turno miraba como yo estaba vomitando por la alteración de la presión, y aún así me mandó a dejar 2 enfermas al hospital, que ellas casi estaban estables, pero la que se estaba muriendo era yo. Inmediatamente llamé a hermana Lucía, le dije: hermana, necesito de su apoyo. Yo llamé a hermano pastor, no sé qué está pasando, pero las llamadas no entran. Ella me dice: luche, hermana, Dios está con usted. Y entre más ella oraba conmigo, el enemigo me seguía atacando, me decía cosas: que no vales nada, que mejor es que pierdas tu vida. Yo recuerdo esa vez, no me controlaban la presión en el hospital. Yo sentía que ya me estaba muriendo. Viene otra vez la sierva del Señor y me llama, me dice: ¿cómo se encuentra, hermana? Me siento muy mal, hermana, pero yo sé que sigo confiando en el Señor, siga orando por mí.
A la 1, 2 de la mañana no lograban controlarme la presión y la ginecóloga decía, ¿por qué no baja la presión de esta mujer? Era porque el enemigo estaba atacando mi vida. Me realizaron unos exámenes de laboratorio y lo confundieron con otra paciente. Yo dije, esto no es para mí. Esos resultados están muy alterados. No creo que yo esté así. Empecé a confesar y empecé a confesar que yo estoy bien porque Dios está conmigo. Se acercó una enfermera y le dijo al doctor, doctor, parece que en el laboratorio se confundieron con los exámenes de laboratorio. Parece que no es la de ella la que usted le dio. Nuevamente se acercó el doctor conmigo y me dijo, ¿cree usted o quiere usted que se le vuelva a realizar nuevamente? Está bien, doctor, hágame favor. Resultó, hermanos, que cuando salieron los otros exámenes de laboratorio, no era nada que ver con lo que me habían dado. Pasando todo eso, yo dije, me voy a alejar de Dios. El enemigo empezó a luchar conmigo, empezó a batallar conmigo en los sueños, no me dejaba dormir. Mis noches yo lloraba y le decía, Señor, ten compasión de mi vida. Yo no puedo hacer nada, pero yo sé que tú eres poderoso y tú me vas a sacar de esta vida. Pasó el tiempo así. Todo eso, hermano. No le di el gusto al enemigo, pero ¿qué pasó cuando yo le di la entrada al enemigo? Es porque yo estoy consciente que yo tuve la culpa, porque en ese entonces yo no estaba diezmando, 2 meses no diezmé. Preferí cubrir otras necesidades que no tenían importancia y no le di el lugar a mi padre cuando él me ha bendecido con un trabajo. Todo eso pasó. Nos empezamos a estar enfermos, nos dio el COVID, nos fuimos a la cuarentena. Llega mi esposo y me dice, yo vengo con usted. Y no que usted no se enferma, pues le contesté yo, todavía sí, con esa actitud. Él me dijo, sí, el doctor me mandó que venga a hacer mi cuarentena con usted. Era algo triste ver todo eso. Mis hijas por un lado llorando. Mi hija, la más grande, decía, hey mamá, oremos, oremos, me decía, me levantaba el ánimo. Pero yo estando ahí en mi cuarentena, yo dije, me voy a arrodillar, me voy a humillar, voy a rendirle cuentas al Señor, voy a empezar una vida diferente, voy a exaltar el nombre del Señor. Ahora lo que voy a hacer es darle lo primero a Él como Él se lo merece. Nuevamente yo empecé a diezmar. Y empecé a ver la mano del Señor en mi vida. A pesar de que no lo estaba haciendo, empecé a ver la gracia del Señor. Que donde quiera aparecían personas y nos decían, Andrea, aquí traemos esto para vos. Mis compañeros que trabajan conmigo me llamaban y me decían, Andrea, si necesitas algún medicamento, si querés que te vayamos a ver, aquí estamos para servirte. Yo miraba al Señor cómo estaba obrando en mi vida. Cuando salimos de la cuarentena, créanos, hermanos, que cuando yo entré en la cocina me quedé sorprendida y mi hija, la grandecita, me decía, mamá, aquí hay un mercado, aquí hay una tienda. Había abundantes cosas en mi cocina. Le doy las gracias al Señor porque a pesar de que yo no estaba haciendo su voluntad, ahí estaba la mano poderosa de Él. Por eso, hermanos, busquemos más del Señor. Recuerdo una vez en la alabanza,
Todos estaban alabando al Señor, todos estaban glorificando. Recuerdo que aquí estaba en este lugar. Yo ya no me valoraba como mujer, me abandoné, ya ni me arreglaba. Le ponía más importancia a lo que estaba pasando en mi hogar y no darle la importancia al Señor. En una alabanza empezaron a cantar los hermanos del grupo de alabanza. Y el Espíritu Santo me decía: hija mía, levántate. Levántate, ya es tiempo que te levantes. Olvídate del pasado. Yo ya te perdoné, para mí sos una joya especial. Empecé nuevamente mi relación con el Señor. Empecé a humillarme. Empecé a decirle al Señor que Él transformara mi vida, que Él me cambiara, que Él me hiciera una nueva criatura, que yo donde fuera, que le diera la gloria, la honra al Señor. Yo le decía al Señor: ayúdame, Padre, yo quiero cambiar. Una cosa es querer tener el interés para cambiar y otra cosa es que uno se haga la babosa para cambiar. Yo dije: en el nombre del Señor, tengo 2 hijas, no le voy a dar el gusto al enemigo. Yo voy a luchar por mi vida, voy a luchar por ese hombre. Él tiene que estar firme en las cosas del Señor. Pasó ese tiempo, empecé a humillarme, empecé a clamarle al Señor misericordia. Hoy les puedo decir que cuando mi esposo empieza que quiere discutir conmigo, lo que he hecho es callarme. En mi trabajo, cuando miro que hay problemas, yo no le pongo importancia. Ahora me dicen: ¿por qué sos dejada? Es porque el amor de Cristo está en mí y no permite que yo conteste mal. Cuando yo empecé a servirle al Señor nuevamente, cuando empezaron los servicios nuevamente, hasta para eso me preparó el Señor. ¿Cómo no le voy a agradecer? ¿Cómo no voy a estar contenta lo que Él ha hecho en mi vida? Aleluya. Estaba allí descansando. Aparecieron 2 médicos. Yo siempre me quejaba del dolor de espalda y le decía al Señor: aunque sea así, Señor, yo te voy a servir. Llegaron 2 médicos conmigo y me dijeron: tú tienes una hernia en la columna. Yo ya no podía levantarme, me tenían que levantar a veces y los médicos me dijeron: ¿querés que te operemos? Por favor, les dije. Yo sentía un fuego que caía allí donde estaban haciendo el procedimiento ellos. El Señor me sanó. Ahora ya no me quejo de nada. Ánimo, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios es bueno. Como dice en Jeremías: yo soy el Señor, el Dios de todo el universo. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Dios es poderoso. Vamos a recibir a nuestro hermano Daniel Cabrera. Dios también ha obrado en su vida, en su familia. Venga, hermano Daniel. Para mí es un gran gusto estar parado hasta aquí arriba otra vez. Extrañaba ya de muchos meses este lugar. Le hablo físicamente, literalmente, pues es uno de los mejores lugares en donde yo he estado y puede ser uno de mis lugares favoritos porque aquí es donde Dios se manifiesta.
Voy a ser breve, muchos me conocen y pues quiero contarles las maravillas que Dios hace, aun cuando nosotros dudamos y somos duros. Como humanos somos indiferentes, pensamos que lo que se habla no es para nosotros, nos hacemos los de la vista gorda y obviamos tantas palabras que se nos predican de manera general, pero no las aceptamos de manera personal. El año pasado, fue el año pasado, todavía estamos en clases presenciales. A finales de febrero yo tuve un accidente, la pastora se recuerda muy bien y los maestros del liceo, poniendo unas tachuelas en unas tablitas. Se quebró una, pero no se quebró el plástico, sino el metal, y me puyó el ojo. Fue este ojo, y al instante mi ojo empezó a llorar bastante y mis estudiantes se asustaron un poco y decían que qué tenía, y yo no miraba nada con ese ojo y no dejaba de lagrimar. Yo de verdad pensé que ese ojo me lo había destripado y que el líquido se me estaba saliendo. Pero no me alteré porque los niños iban a alterar más. Ya casi era la hora de irse, solo me faltaba llenar agendas. Lo hice y creo que me vio una de las maestras y me preguntó qué tenía, le conté. A la pastora el otro día cuando venimos y estuvimos en el devocional se dio cuenta, yo tenía ese ojo bien inflamado y toda la parte blanca estaba roja. Yo no podía ver, o sea, sí miraba formas, luz, pero no enfocaba. No podía ver la orilla de las cosas, borroso, con este ojo. A principios de marzo del año pasado yo empecé a manejar moto y el ojo seguía igual. En el camino yo me iba practicando, yo me iba hasta Chichi y cerraba el ojo derecho y con el izquierdo no miraba nada. Abría el derecho y miraba bien y yo, ¿cuándo se me va a curar este ojo? Ya me quedé así de por vida. Y así viví pensando y la pastora me decía que tenía que ir a un chequeo porque era importante, la vista es lo más importante. Después, cómo servía el otro ojo, pero no era lo mismo porque todavía andaba con el ojo chueco. En junio yo dejé eso así, en abril seguía viendo borroso y así seguía practicando. Empezó la pandemia y pues seguía viendo igual. En junio decidimos con mi mamá visitar a la oftalmóloga. Y pues yo ni en cuenta, yo no me había dado cuenta, yo se lo había pedido al Señor, pero de verdad se me había olvidado, hasta se me había olvidado que había tenido el pequeño accidente con mi ojo. Cuando la oftalmóloga me volvió a revisar, porque ya lo habían hecho los que están antes que ella, y me dice, ¿te acabas de lastimar el ojo? No, le dije, sí, hace 2 o 3 meses, y me recordé, sí, viera con una tachuela, no sé qué pasó, pero yo ya no miré, me rayó el iris, o no sé qué me rayó, pero algo pasó. Sí, porque me dijo, tenés una cicatriz y eso es súper extraño, porque la cicatriz debería estar en medio del ojo y por eso era que no mirabas, porque sí la tuviste en medio. Ahora la cicatriz está a un lado. Y me volvieron a chequear lo de la graduación y todo lo demás y ahora miro mejor con este ojo que con este. Y son cosas muy pequeñas, pero que podemos avergonzar al enemigo haciéndole saber que tenemos a un Dios sanador, ¿verdad? Que no únicamente está para castigarnos, pues el castigo nosotros lo buscamos cuando desobedecemos, como cualquier hijo desobedece a un padre. Entonces Él es nuestro Padre y cuando nosotros desobedecemos, pues no nos va a premiar, no nos va a dar un galardón al más malcriado, al más desobediente. Eso no existe. Entonces muchas de las cosas que nos pasan es por cosas que nosotros no queremos cambiar y a veces también Dios nos quiere utilizar para darle la gloria a Él. Seguido ese año, pues fue el año pasado, nosotros enfermamos de COVID. Mire, un primer milagro. Gracias a Dios tengo los ojos muy buenos. A veces me mira con lentes, pero solo es para protegerlo de la luz artificial. No estoy choco. La pandemia estaba candente, pero nosotros estábamos muy tranquilos aquí en San Andrés porque no había nada. En julio nos enfermamos, fuimos uno de los primeros en contraer el COVID, la enfermedad tan popular y tan menos temida ahora, ¿verdad? Ya como si nada. Aunque algunos sí todavía tienen miedo, pues cuando nosotros empezamos fue la bomba. Y que quemen los, que saquen los, que digan los nombres y fue una revolución.
Estábamos enfermos, en casa enfermamos 4, mi mamá y nosotros como sus hijos, estábamos enfermos los 4. El primero fue mi hermano, después mi hermana, después mi mamá y de último fui yo. Mi mamá tuvo un cuadro clínico no tan estable como nosotros, el resto, mi hermano y mi hermana como si nada, yo más o menos y mi mamá sí. Una noche la temperatura no se le bajaba. Empezó con 38,5 y se elevó, estuvo como 2 horas así, entonces yo me inquieté bastante y mi mamá casi estaba por empezar a convulsionar. Entonces yo le avisé al pastor, le llamé y me contestó rapidito y él me dijo qué tenía que hacer más o menos, pero yo ya lo había hecho. Me dijo, dale paracetamol, dale limonada, dale agua caliente, y eso ya había pasado y no sucedía nada. Pero ¿saben qué era lo que faltaba? Confiar en Dios. Porque estaba haciendo todo lo que humanamente se podía hacer así superficialmente, porque tampoco soy médico, pero nada sucedía. Mi mamá estaba a punto de irse, aunque yo sé que no era el tiempo, pero ahí pude ver otro de los milagros, porque mi mamá estaba prácticamente despidiéndose de nosotros, pidiendo perdón y poniéndose a cuentas. Una cosa tan horrible que jamás yo había experimentado. Se me ponía china y cochina y de todas formas la piel al escuchar y ver lo que estaba aconteciendo. Cuando yo sentí que fuerza no natural sino sobrenatural vino de lo alto y mi boca fue utilizada para declarar vida. Les digo fue utilizada porque eso con mi propia cabeza, con mi propia fuerza yo no lo hubiese hecho. Tal vez yo hubiese dejado que las cosas pasaran y mi mamá no estuviera aquí hoy sirviéndole al Señor, pero eso no pasó, porque vimos su mano poderosa, como en cuestión de minutos la temperatura bajó rápido a 35. Y eso fue sorprendente para mí, eso no pasa tan rápido. Imagínense luchando ya algunas horas para que la temperatura bajara y estaba hasta 40. Yo creo que había más, pero el termómetro no tiene más, por eso no marcaba. Pero la gloria sea para Dios, porque Él se la merece, no nosotros. Nosotros no éramos merecedores de su misericordia, mas Él extendió su mano sobre nuestro hogar y hasta hoy estamos con bien. En ese tiempo pudimos ver extensión de su mano poderosa, porque mi hermana decía que nosotros estábamos comiendo como ricos. Pasamos casi 2 meses sin comprar nada, y eso porque Dios tocó el corazón de muchas personas para que nos abastecieran y no nos faltara nada. Y de esa manera Dios se ha manifestado poderosamente. Pues nos ha levantado como familia. Mi hermana, mi mamá y yo estamos luchando, ¿verdad? Como cualquiera de ustedes que está aquí luchando para que el resto de su familia se acerquen al Señor. ¿Y saben qué me ha estado diciendo el enemigo? Desde que yo decidí levantarme, porque como les decía la otra vez, yo podía estar ahí sentado fingiendo todo, pero no quería aceptar mi dureza, mi indiferencia. Pero cuando uno reconoce, entonces también pasa un milagro, porque ese corazón de piedra se vuelve un corazón sensible al Espíritu. Y eso es lo que ha estado pasando con el mío. El enemigo me ha estado diciendo, no te da vergüenza. Eso empezó desde el encuentro. Y no te da vergüenza, pues hoy le digo que no me da vergüenza, porque el evangelio es poder de Dios y nosotros como parte del mismo estamos empoderados. Así que dele la gloria a Él, porque Él se la merece, y no dude de lo que puede hacer el Señor en sus vidas, en nuestras vidas, y aceptemos con amor, con agrado lo que nos toca, porque a veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero hay tiempo para arrepentirnos, hay tiempo. La gracia del Señor ha estado sobre este ministerio, yo creo que lo va a seguir estando, así que juntos como Ministerios Impacto de Gloria podemos seguir adelante y demostrarle a todo el mundo que con pandemia o sin pandemia tenemos un Dios poderoso que puede hacer grandes cosas. Gloria al Señor. Estamos felices. Dios es bueno. Vamos a recibir a nuestro hermano Jeremías. Él también ha vivido un milagro en su familia, y vamos a gozarnos y disfrutar de lo que el Señor ha hecho con usted, hermano.
Bueno, buenas noches, hermanos, que Dios me los bendiga. Voy a tratar de ser lo más, por factor de tiempo, voy a tratar la manera de ser un poco breve, ¿verdad? Nosotros nos casamos acá en esta iglesia en el año 2015. Yo pensaba de que mi esposa podía quedar embarazada a los 7, 8 meses. Bueno, porque planificamos, pero muy corto tiempo, ¿verdad? Pensaba que ella podía quedar embarazada a los 7 meses, 8 meses, ¿verdad? Pero yo no estaba tan preocupado, ¿verdad? Pero que yo pensaba que a los 2 años que ella podía quedar embarazada, que era un buen tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo ella sí se provocó de manera muy temprana porque ella presentaba irregulares en cuanto a sus periodos menstruales. Pero la primera ayuda médica que nosotros acudimos fue que ahí en Canillá, y la ginecóloga estuvo tratándolo, ¿verdad? Ella se sometió a varios tratamientos, ¿verdad? Como asimismo se hizo varias pruebas, ¿verdad? Para ver si quedaba embarazada, pero lastimosamente con resultados negativos. Entonces, pero sí, la ginecóloga ahí en Canillá ha ayudado a varias parejas, pero a nosotros no, ¿verdad? Entonces decidimos con mi esposa ir a Quiché, ¿verdad? Allá se le hizo todo el tratamiento, el diagnóstico, pero los resultados que dieron fueron ovarios poliquísticos y adenomiosis. Entonces, pero yo vi que nosotros vimos que la ginecóloga no se centraba profundo en el tema, entonces decidimos ya no seguir, solo fuimos una vez nomás. De ahí yo ya no hallaba dónde llevarla porque realmente no conocía a muchos ginecólogos, ¿verdad? De un poquito más de confianza, ¿verdad? Entonces una hermana, mientras estaba orando, ella se acordó de una clínica en la capital, entonces nosotros decidimos ir allá, ¿verdad? Pero para que se estudiara el milagro, ahí sí que gracias, ¿verdad?, a la declaración que el pastor siempre declara acá, ¿verdad?, que las matrices sean abiertas, que sean fértiles, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien de que la pastora ha ministrado a mi esposa también, y el pastor ha ministrado, ¿verdad? Porque a veces pasamos acá enfrente y siempre ha ministrado por nosotros, ¿verdad? Entonces yo a veces oraba en mi cuarto. A veces oraba por mi esposa, ¿verdad? Como a veces se hace acá, ¿verdad? Que se ministran unos a otros. Yo así también lo hacía allá en la casa. Entonces viajamos a la capital. Bueno, en agosto del año pasado fue que fuimos a Quiché. Ya para ir a la capital fue el 4 de noviembre. Viajamos a la capital. Después seguimos viajando el 13 de noviembre de 2020, ¿verdad? Un poquito más de tiempo, ¿verdad? Como casi una semana después volvimos a ir nuevamente. El 16 de noviembre volvimos a ir a la capital. La última vez que fuimos fue por ahí como en abril de este año, ¿verdad? Pero el hallazgo que se tuvo en la capital fueron lo mismo, ¿verdad? Ovarios poliquísticos, adenomiosis. Bueno, el doctor creía que no era adenomiosis, que era otro problema que podría ser pólipo, ¿verdad? Que mi esposa tenía dentro de su matriz, ¿verdad? Pero yo creo que Dios ya había sanado la adenomiosis, pero sí estaba ese pólipo ahí, ¿verdad? Estaba esa mancha dentro de su matriz. Entonces, otro de los problemas que se detectó en la capital fue que las trompas de falopio, la derecha, el de ella la tenía cerrada, tenía problemas de ovulación. Y ya desde que fuimos a la capital, como año o año y medio antes de ir a la capital, ella se quejaba casi a diario de unos grandes dolores por acá, que eran dolores muy fuertes, que a veces ella lo comparaba como dolores de parto. O sea que ella ha sufrido, ¿verdad? Entonces fuimos a la capital, ¿verdad? Entonces allá más que todas las primeras citas, las primeras 4 citas fueron más que diagnóstico. Y ya el 23 de noviembre casi terminaron con los diagnósticos. Y ya iban a empezar con el tratamiento. El 23 de noviembre se iba a iniciar con el tratamiento, ¿verdad? De lo que ella tenía que tomar, ¿verdad? Pero tenía que ver el tiempo de
qué día ella podía menstruar, ¿verdad? Entonces, el 9 de diciembre, ella se hizo el 8 de diciembre del año pasado, ella soñó que había quedado embarazada. Entonces ella me dice, el 9 de diciembre, un día después me dice, yo me quiero hacer la prueba de embarazo, me dice. Yo le digo, pero ¿cómo te vas a hacer la prueba si ni hemos iniciado bien el tratamiento? Le digo yo, mínimo te lo puedes hacer, pero hasta el otro mes, le digo, o sea, es decir, más que todo como el 23 o el 24 de diciembre, ella ya se lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, está bien, te lo puedes hacer, le dije yo, pero no te vayas a sentir mal, le digo yo, porque si te sentís mal, mejor no te lo hagas. Digo, no, es que lo que pasa es que yo soñé, ¿te acordás que yo soñé una noche antes? Me dijo, y además los dolores que me venía quejando por más de un año, ya no los siento, me dijo. Entonces cabal se hizo la prueba y el resultado que dio, como decía hermana Mayari, marcó las 2 liñitas, ¿verdad? Entonces sí quedó, sí estaba embarazada, ¿verdad? Pero gracias, hermano. Entonces, yo sé que la clínica era buena, ¿verdad? Porque era una clínica que son especialistas en medicina reproductiva e infertilidad. Pero Dios de una vez haciendo las cuentas bien, Dios me dio a conocer, así haciendo las cuentas bien, de que la primera cita que fuimos con el doctor, desde ahí y ella ya estaba embarazada, porque ella se hizo la prueba el 9 de diciembre, pero el 9 de diciembre ella ya tenía un mes de embarazo. Entonces está claro pues de que sí se reconoce que era buena clínica, pero sí Dios hizo el milagro, porque ahí sí que Dios, porque imagínense llegando y ya ella estaba embarazada, solo que no sabíamos, pero sí los demás tratamientos sí nos ayudó, ¿verdad? Pero sí el milagro es claro y la gloria sea para el Señor. Gloria al Señor. Precioso es el Señor. Tenemos un espacio, el tiempo es para usted, hermana Karen Sandoval. Dios ha estado dando muchos regalos, milagros de diferentes maneras y nos gozamos en el Señor por eso. Que el Señor les bendiga, hermanos. Me he gozado tanto con los testimonios de los hermanos, pero faltaba yo. Yo creo que ustedes recuerdan algunos que el pastor les dio una pequeña introducción de lo que es mi milagro. Pues yo, una mujer soberbia, arrogante, orgullosa, desamorada, un carácter horrible, hermanos. No sé cómo mi esposo me aguantó tanto. Pues yo no entendía, hermanos, que con mis actitudes yo cerraba puertas de bendición y que el azote venía a mi vida. Recuerdo que mi esposo me decía, ya él luchando solo, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, y yo en lugar de ser ayuda, más bien era tropiezo para él. Recuerdo que una noche me dijo, mira, no esperes un trato a tu vida, me dijo, para entender lo que el Señor está pidiendo, que cambies. Y como que a una piedra le hablaba, hermanos. Yo seguía dura. Pero el Señor en su misericordia me enviaba palabra con los profetas, peligro de muerte, con el pastor. Incluso me habló a mí en un sueño. Hermana Mayra es testigo de que ella me dio palabra también aquí en el altar, donde ella vio la muerte ahí en esa puerta buscándome. Y ni así entendía, hermanos. Pues para no cansarle, pues así fue. Llegó el azote a mi vida. Yo empecé a enfermarme, empecé a subir de peso exageradamente. Yo no daba por qué. Me hicieron exámenes en Santa Cruz y me dijeron que tenía un nódulo tiroideo. Ni sabía yo qué era eso, ni pensaba yo que era eso, y seguía igual. Hasta que el doctor me dijo que me iban a trasladar a la capital, que me iban a hacer más estudios para ver qué procedimiento iban a seguir conmigo, que
para determinar si iba a ser pastilla de por vida, cirugía, y en el caso grave que fuera canceroso, yodo radiactivo o quimioterapias. Cuando yo escuché eso, hermanos, ahí fue donde yo volví en sí, ahí fue donde yo me acordé de tanta palabra, de tantos sueños que el Señor me había enviado. Hasta ahí entendí, hasta ahí empecé a recobrar el primer amor en el Señor, hasta que ya tenía el azote. Pues me fui a la capital, pero antes yo busqué ayuda, me humillé, y me fui a la primera biopsia. Me la realizaron y me dijo el oncólogo que si todo estaba bien, que en 15 días iban a estar los resultados en Santa Cruz, y mi sorpresa es que como a los 3 o 4 días me llamaron de allá, que era urgente que me presentara al día siguiente. Pues yo le pregunté a la secretaria si algo estaba mal, y en mí yo sentía que sí, que los resultados no habían sido buenos, y saber qué cara me vio mi esposo, pero yo al verlo a él tranquilo también me tranquilicé, y bueno, le dije yo, mire, fíjese que yo soy de lejos y en plena pandemia, toques de queda y todo, que me diera un poquito más de tiempo para buscar carro y todo, y me dieron más días. Y yo lo vi como una oportunidad, hermanos, del Señor. Yo sentía que algo hacía falta, no estaba en paz conmigo. Y esa noche, en la madrugada, yo tuve un sueño en donde un personaje me hablaba y me decía, mira, Karen, dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa, me dijo, no solo el que se aparta. Y ese día dije, ¿y yo qué tengo que ir a decirle al pastor si él ya sabe todo de mi vida? Pero no era ese el punto. Y mi sorpresa es que ese mismo día, en la noche, hubo culto y el pastor tocó el tema del poder de la confesión, y yo dije, híjole, el Señor me está hablando, me está confirmando. Al otro día yo fui con el pastor y hablé lo que tenía que hablar. El pastor declaró palabra y todo, y nos fuimos a la siguiente biopsia. Mi esposo siempre me acompañó en todo esto. Y pues bueno, cuando llegué yo le pregunté al doctor que qué había pasado, que por qué me iban a realizar otra biopsia, y me dijo de que no me lo podía decir, pero que la iba a hacer porque quería confirmar lo que había visto en el primer examen. Para no cansarle ese día me hicieron 3 biopsias más, un dolor fuerte, le insertan a uno agujas en la herida sin anestesia. Y pues el doctor habló con mi esposo y todo, nos venimos, y yo ya estaba más tranquila, esperando la voluntad del Señor. Se llegó el día de donde me iban a dar ahí sí que el dictamen final, ¿verdad? Y no olvido que él me dijo, cuando ya íbamos a llegar, me dijo, mira, sea cual sea el resultado, bueno, él ya sabía, pero yo no, sea cual sea el resultado, tenés que estar consciente de lo que el Señor está pidiendo de tu vida. Lo que quiere que arregles, ese es asunto entre él y vos, me dijo, no es conmigo, no es con nadie, es entre él y vos. Yo sí, entré a la clínica, el doctor empezó a revisar el expediente, un expediente muy grande, y asustado, y me dijo, uy, ¿no te dijeron nada ya? No, le dije yo, ¿qué pasó? Y mira, me dijo, yo no sé qué pasó, me dijo. Pero me dijo, en el primer examen salió que tu nódulo era hemorrágico, canceroso, me dijo. ¿Qué me estaba diciendo? Que tenía cáncer. Y pues me vinieron las lágrimas y me dijo, y yo no sé, pero yo tranquila, porque yo sabía que lo que había sembrado era lo que estaba cosechando. Entonces me dijo, pero, me dijo, yo no sé qué pasó, me dijo, eso solo Dios lo puede hacer, me dijo, nosotros 3 resultados no tenés nada, me dijo. Yo lloré en ese momento, yo lo que hice fue mandarle un mensaje al pastor, le tomé foto, incluso aquí están los últimos resultados, donde dice que ya no tengo nada. Y pues, eso solo el Señor lo hace, hermanos. Yo sé que hay mucho por trabajar, yo sé que no lo he conseguido todo, soy humana, en cualquier momento puedo cometer errores, pero estoy dispuesta a ser corregida
Y ahí sí que a obedecerle al Señor, hermanos. Que la gloria sea para el Señor, hermanos. Feliz noche. Recuerdo estar siempre ministrando a la hermana Karen. Qué importante es no tener limitaciones. A veces por vergüenza, por miedo, por timidez. Pero bienaventurado el que entre más se le ministra, hermano, en una de esas va. Amén. Qué precioso todo lo que Dios ha hecho. Démosle una ofrenda de pan. Señor, a ti sea la gloria, Señor. El diablo queda avergonzado.